¿Qué tal, amigos? Ahora les presento el quinto y último capítulo de la serie de 5 capítulos sobre los diseños Canard. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la entrada en pérdida. Repasemos un poco de historia. Desde el inicio de la aviación hasta mediados del siglo pasado, la cantidad de accidentes mortales por descuido y entrada en pérdida ha sido un gran defecto de los diseños tradicionales. Todavía hoy en día, este fenómeno es la causa número 1 de los accidentes mortales de los diseños tradicionales. En 1920, Henri Mignet diseñó su Pou de Ciel, un biplano Canard con cola, y en ese mismo año Juan de la Cierva diseñó su autogiro para intentar eliminar estos accidentes. ¿Qué pasó? Desgraciadamente, varios se mataron en el Pou de Ciel por no entender el fenómeno de interferencia del ala frontal con el ala trasera. Afortunadamente, en el caso del autogiro, esto no pasó. Pero en los diseños tradicionalmente Canard, no ese biplano, ¿suceden accidentes de entrada en pérdida? La respuesta es sí, pueden suceder por no haber cuidado la muy sensible carga alar correcta de la superficie Canard, de tal manera que el ala principal entre en pérdida antes que el Canard. En estas condiciones, la aeronave es irrecuperable. Hagas lo que hagas, y siempre será un resultado fatal. B. Que entre en pérdida el Canard cuando estás por tocar tierra, por acercarte a la velocidad mínima. En esas circunstancias, la caída brusca del morro desde cierta altura puede romper la estructura del tren del aterrizaje. Es muy difícilmente fatal. Veamos cómo este precioso diseño Canard reduce demasiado la velocidad, entra en pérdida su canal en ese momento y se pica y pega en el suelo. Afortunadamente es muy aparatoso y no es algo mortal. ¿Cómo suceden los accidentes de entrada en pérdida en los diseños tradicionales? La gran mayoría de los diseños tradicionales sí entran en pérdida y algunos diseños de inmediato empiezan a querer girar en condiciones de barrena. Entran en pérdida al exceder su ángulo crítico y separarse el flujo del estradós de las alas. La aeronave inclina el morro bastante por debajo de la línea del horizonte y si no tiene suficiente altura para recuperarlo, le pegas al suelo con el morro y a la velocidad de pérdida. Fuera del caso de las aeronaves ultraligeras, este accidente es prácticamente garantía de muerte segura. A continuación les paso un video de un modelo digital de flujo sobre un perfil aerodinámico donde podemos observar ciertos fenómenos de forma gráfica. Veamos. Vamos a fijarnos ahora qué pasa en un desplome. Miren. Vamos a ponerle un poquito antes del desplome. Podemos ver cómo el flujo, en primer lugar, se levanta enfrente del ala. Veamos hasta qué punto está este punto de estancamiento o stagnation point en inglés. Fíjense cómo no está sobre este borde, sino está mucho más abajo del borde. Este punto implica que las moléculas que van por acá abajo se quedan de este lado y las que van arriba de esta línea se van por arriba. Y las que están aquí dan vuelta para atrás y para arriba, por cierto. Pero muy interesante. Vemos cómo el flujo atrás se deflexiona hacia abajo. Esa masa es acelerada hacia abajo. Tanto por la parte de abajo del ala
el Intra 2 como la parte de arriba. El Extra 2 también está deflexionando el flujo hacia abajo. Como además pueden ver que hay un retraso de las capas que más pegadas al ala, por la fricción se retrasan respecto al resto de capas de estas curvas aquí, por la fricción han sido retrasadas. Vean además cómo se aceleran las moléculas por arriba de esta curvatura, de esta adhesión. Eso disminuye la presión y acá se estiran un poco y por lo tanto aumenta la presión. Vamos ahora a aumentar el ángulo, a pasarlo a que se desplome. Vean ustedes qué pasó. El flujo acá arriba ya sigue recto, aquí es una zona de turbulencia, pero ya esta masa ya no es reflexionada hacia abajo. Ya se sigue de frente, totalmente de frente. El ala ha perdido muchísima sustentación, aunque no lo señala este modelo. Ya se perdió la sustentación totalmente. Y aquí lo voy a exagerar con ángulo de 20 grados. Vean el punto de estancamiento, el tan corrido está para acá. Hay algo todavía de ostentación, porque esto todavía se deflexiona algo hacia abajo, pero este sigue largo, es una zona de turbulencia muy grande ahí. Vamos a regresarlo, que se recupere y ahí terminamos. Aquí les presento un modelo 3D de una entrada en pérdida, una avioneta Cessna, y con su entrada en barrena inmediatamente. Como podemos ver, es muy dramático y siempre mortal, prácticamente. Aquí podemos observar un accidente mortal muy reciente. Un ataque exagerado, entrada en pérdida y cabeza de barrena. Fue mortal para los dos ocupantes. Ahora les voy a dar una idea de una pérdida de altura típica de las siguientes aeronaves, siempre y cuando no entren en barrena. Los ultraligeros pierden como mínimo, digamos, 10-20 metros de altura, los veleros de competencia más o menos lo mismo, las aeronaves de versión general tipo el Cessna 182 pierden como mínimo, digamos, 50-80 metros, los bimotores de pistón pierden como mínimo, digamos, 150-200 metros, y los de turbinas de aerolíneas pierden, digamos, 1500 metros a baja altitud y hasta, digamos, 7 kilómetros a gran altitud por ser irrecuperables en densidades atmosféricas bajas. En el manual del P-51 Mustang que yo tuve en mis manos, por ejemplo, estaba escrito que no se intentara recuperarlo hasta llegar abajo de los 15.000 pies de altitud. Pocos diseños son propensos a entrar en barrena de inmediato sin potencia. Con potencia es otra historia, pero sí los hay. Ejemplos: el Moyes Dragonfly y el Aero Bavero, y todos los bimotores convencionales que reduzcan su velocidad por debajo de su velocidad mínima de control, llamada VMC. En una barrera se pierde por lo menos, digamos, 3 tantos de lo que se pierde en altura con una entrada en pérdida. Todo depende de la velocidad con la que se pueda lograr que la aeronave ya no gire más. En mi Great Lakes me tomaba 3/4 de vuelta el detener el giro. En otros diseños acrobáticos como el Beech, que también volé, la recuperación era casi instantánea. En los Cessnas que yo volaba, detenía el giro en menos de media vuelta como máximo. Veamos las características del aviso de entrada en pérdida. A todos los diseños certificados se les instala una advertencia audible, le decimos chicharra, utilizando una pequeña lámina cerca del borde de ataque del ala, en ese punto de estagnación.
Algunos diseños avisan naturalmente con ruidos y o vibraciones, lo cual es muy notorio en los veleros, donde no se instalan estas láminas. Para entrenadores se utilizan perfiles nobles y es muy común que la punta del ala interior del círculo que se describe en un ascenso en las corrientes térmicas entre en pérdida, avisando con vibración y ruido, de tal manera que casi ningún piloto entra en pérdida o barrena, salvo uno que otro novato forzando su giro final con muy alta inclinación de alas. En los veleros se asciende en círculos a tan solo un 10 o 20% arriba de la velocidad de pérdida para maximizar el régimen de ascenso, y con inclinaciones de alas típicas de 40 a 50 grados. Si fueran propulsados, lograr este pequeño margen sería imposible sin entrar en pérdida y probablemente entrarían en barrena. Esto es considerado suficiente, ya que no hay ruido ni vibración de un motor. La vibración puede sentirse en el fuselaje y o en la palanca de mando. Algunos perfiles no avisan y el morro cae bruscamente. Como ejemplo les doy mi propio Moyes Dragonfly. Y otros perfiles entran en pérdida de forma paulatina, sin tendencia a embarrenarse, permitiendo una acción oportuna por parte del piloto. Preocupados por la entrada en pérdida, la NASA diseñó una par de perfiles, el GAW1 y el GAW2, cuyo principal objetivo era lograr una entrada en pérdida suave, paulatina. El caso del Piper Tomahawk nos enseña cómo no debe diseñarse un avión de entrenamiento. Su defecto era a causa de su cola en T, que si bien se veía muy bonita, tipo jet, cuyo estabilizador horizontal recibía el flujo turbulento de las alas en condiciones de pérdida y le restaba autoridad suficiente para recuperarlo. Debido a varios accidentes mortales, decidieron prohibir que se demostrara la técnica de recuperación de pérdidas. Los diseños Cessna traen perfiles y torcidos de ala para lograr una pérdida más o menos paulatina, mas no son una garantía de seguridad con pilotos mal entrenados o movimientos de elevación del morro muy bruscos. Existe un fenómeno que se llama la entrada en pérdida en alta velocidad, en inglés high speed stall. Yo fui testigo presencial de una entrada en pérdida en alta velocidad fatal del último miembro de la formación del escuadrón acrobático francés con sus jets de entrenamiento Fuga Magister en el show de París en el aeropuerto de Le Bourget en 1968, en una picada vertical llamada Bomb Burst, que sucedió en el momento de jalar el bastón para nivelarlo con el horizonte. Y esto lo hacían de tal manera que apenas se alcanzaban a enderezarlos horizontalmente, ya muy cerca del suelo. Esa entrada en pérdida le costó estrellarse en una gran bola de fuego. Yo lo vi cabecear al empezar a enderezarlo,
a pesar de ir a, digamos, 400 millas por hora. Se puede calcular cuántos Gs y la velocidad correspondiente a la que podemos exceder el ángulo de ataque crítico en cualquier diseño, en cualquier actitud. Expresar la velocidad de pérdida es una sobresimplificación de la verdad. Las aeronaves en realidad entran en pérdida al exceder su ángulo crítico, el cual sucede a cierta velocidad, pero a cierto peso y en condiciones de un G, o sea, sin maniobras. Yo ejecutaba entradas en pérdida y barrena a velocidades medias en Great Lakes y en otras aeronaves que he volado al ejecutar la maniobra conocida en inglés como snap roll, la cual es una entrada en pérdida en actitud horizontal a base de jalarle muy bruscamente al bastón y aplicar al mismo tiempo timón a fondo. Si relajas el bastón y aplicas el pedal contrario, el avión se recupera volando horizontalmente, si bien hay una pérdida de velocidad al ejecutar esa maniobra. En la maniobra conocida como launchback también se provoca una entrada en pérdida, pero a una velocidad cercana a la de un G y muchas veces en actitud de ascenso. Y se puede lograr que el avión maromee sobre sí mismo al aplicar un timón de profundidad o un timón direccional, y también a veces aplican alerones a fondo para que las maromas sean muy diversas. Al revés de un diseño de instrucción, los aviones acrobáticos se diseñan para que puedan entrar fácilmente en pérdida con la aplicación de fuerzas G. Se pueden diseñar aviones tradicionales resistentes a la pérdida. Empezaré por dar un ejemplo de un diseño que no tiene dispositivos adicionales y es resistente a la pérdida. En este tipo de diseños, todo lo que se les pide a los pilotos es no ubicar una carga demasiado pesada en el compartimento de equipaje, que produciría un centro de gravedad fuera de especificaciones y muy trasero. En ese caso, también se pide que no levantes el morro más de, digamos, 30 grados arriba del horizonte. Pues de otra manera sí entraría en pérdida. Un ejemplo de este tipo de diseños es el Airstar. Escogiendo bien el tipo de perfil alar, el elongamiento de las alas, el brazo de palanca del timón de profundidad, su perfil y su área, se puede lograr este objetivo. Yo puedo dar fe de su efectividad como testigo porque soy dueño de un Airstar y no me permite la entrada en pérdida en condiciones normales. Veamos ahora el tema de dispositivos anticabeceo en pérdida. Como dispositivos anticabeceo en pérdida tenemos, número 1, a los slats fijos o retráctiles y slots del borde de ataque. Ejemplos de diseños así es el Helio Courier, el Dornier, el Just Aircraft. Hay muchos más. Veamos este dibujo que nos presenta la Dornier sobre su Safety Wing, donde nos enseñan que el flujo permanece siempre adherido al estrados, sin separarse.
Les voy a presentar un video de mi Dornier DO27 con el bastón totalmente hasta atrás, a velocidad mínima, por debajo de 40 millas por hora y sin cabecear. Notemos por favor el alto ángulo de ataque con referencia al horizonte y que el indicador de velocidad ya no funciona por el alto ángulo de ataque del tubo Pitot. Aquí les presento el caso de mi Dornier DO27, donde podemos observar su comportamiento en materia de llevarlo a su límite de velocidad, el bastón totalmente jalado hacia atrás, ya hasta el tope, en este caso con despliegue de flaps. Pueden ver la actitud de la aeronave respecto al horizonte. También van a poder ver el velocímetro, donde pues por la inclinación ya el tubo Pitot no le pega el aire y marca 0, aunque obviamente no es esa la velocidad, pero sí inferior a 40 millas por hora. Y el avión se comporta de una forma totalmente estable, entonces sin bajar el morro abajo del horizonte, sin temblores o inestabilidades, y es perfectamente controlable y sin una tendencia a que se caiga un ala, lo cual lo hace un diseño sumamente seguro. El segundo tipo de dispositivos que se venden ya de fábrica o el mercado posterior a la venta son modificaciones al borde de ataque a base de un redondeo y encorvado del borde de ataque. Estos ayudan a aumentar significativamente el ángulo crítico, de tal manera que el timón de profundidad ya no alcanza a levantar el morro hasta llevarlo a ese ángulo crítico y no se produce la separación del flujo. Aquí les presento la publicidad que hacen sobre la conversión Robertson para Cessnas, presumiendo de 15 a 25 millas por hora de reducción de velocidad mínima y una, le llaman mush, en vez de una caída del morro. Pónganle pausa y le con cuidado. Aquí les presento una tabla para los diferentes modelos Cessna de esas conversiones STOL. Yo volé 4 de ellas. Aquí pueden ver el desempeño antes y después de la conversión. Pueden notar la gran diferencia en velocidad de despegue y aterrizaje y en las carreras de despegue y aterrizaje. Yo inclusive volé un 337 bimotor Cessna modificado con esta conversión, pero ya no lo ofrecen la compañía Sierra Industries de Uvalde, Texas. Y pues no entraban en pérdida en condiciones normales. Y por normal me refiero sin inclinaciones fuertes al laveo, sin inclinaciones fuertes del morro. El tercer tipo de dispositivos, y se vende por separado, son los generadores de vórtices llamados VGs, que se agregan posteriormente a la compra. Yo se los instalé, entre otros aviones, a mi Moyes Dragonfly, y ya no cabecea. Y claro que por lo mismo tampoco quiere entrar en barrena. Se acabó esa característica fea de cabeceo y entrada en pérdida brusca. Su velocidad mínima se redujo de 34 millas por hora a 30 millas por hora, y la diferencia en tasa de hundimiento pasó de 450 pies por minuto aproximados a las 34 millas anteriores de velocidad de pérdida a 900 pies por minuto a 30 millas por hora. Es un aumento bestial en tasa de descenso por tan solo 10% de diferencia de velocidad media, pero ya no cabecea. Si le pego al suelo a 900 pies por minuto, que son 16 kilómetros por hora verticales, pues de seguro doblo o rompo el tren de aterrizaje, pero nunca será fatal por sí mismo. Los hipersustentadores, cualquiera que sea,
de borde de ataque o de borde de fuga permiten un ángulo crítico muy alto, pero producen un hundimiento mucho mayor cuando se les presenta en su mayor ángulo de ataque posible que cuando se presenta el ala en su ángulo de ataque de menor hundimiento, tal y como ya lo expliqué. Esto demuestra la magnitud del aumento exponencial del arrastre inducido cuando volamos a muy baja velocidad, o sea, muy alto ángulo de ataque. Y es así como podemos entender la necesidad de tanta potencia que es necesaria para poder bajar la velocidad de diseños como el del Peterson-Kenai que ya vimos anteriormente, o el del Breguet 941, también conocido como McDonnell Douglas 188. En aeronaves que pueden volar con un ángulo crítico muy alto y debido a ese hundimiento posible, se les añade amortiguadores que permiten tocar el suelo a un régimen de descenso muy alto sin peligro de deformar o romper el tren de aterrizaje. Diseños como los Helio Courier, los Dornier, los Wilga, los Just Aircraft son diseños que pueden ver que tienen amortiguadores no solo en el tren principal, sino a veces hasta en el tren de cola. ¿Cuál es el desenlace? En el caso de los diseños tradicionales de ultraligeras de baja velocidad, una entrada en pérdida e inclusive por increíble que parezca, una barrera en el choque con el suelo en esa condición típicamente no produce la muerte. Soy testigo de ello. A mayores velocidades mínimas que las de estos, podemos dar por segura la muerte. En el caso de los canards ya probados y con centros de gravedad bien manejados, lo peor que puede pasar es que se destruya la aeronave. Pero si nos descuidamos por ignorancia o por irresponsables en su centro de gravedad, sí podría haber fatalidades si el ala principal entra en pérdida. En el caso de los diseños tradicionales anticabeceo, lo peor que puede pasar es la destrucción de la aeronave por el régimen de descenso muy alto y el impacto con el tren. Pero si se les instala un sistema de suspensión con amortiguadores, como se acostumbra a hacer en diseños como los Dornier, Wilga, etc., ese peligro desaparece. ¿Cuáles son las conclusiones de esta exposición? Los diseños o modificaciones anticabeceo con amortiguadores son la opción más segura de todas, pero resultan ser poco atractivos estéticamente. Regresemos a la pregunta medular. ¿Los diseños Canard son más seguros por evitar la entrada en pérdida? Yo diría que en la mayoría de los casos sí, pero que existen diseños y sobre todo modificaciones que son todavía más seguros que los diseños Canard. A continuación les presento un videoclip de un aterrizaje del modelo Just Aircraft Superstall, donde podemos apreciar cómo el timón de profundidad, también llamado elevador, se encuentra hasta su tope, produciendo un ángulo de ataque al máximo, una velocidad mínima muy estable, sin entrar en pérdida, sin cabeceo, con una tasa de hundimiento muy elevada, contrarrestada con aplicación de potencia parcial en el último instante y su impacto severo en el suelo, pero perfectamente amortiguado con su sistema de suspensión. Ningún diseño tradicional convencional, autogiro, helicóptero, Canard puede ofrecer este nivel de seguridad. Repasemos lo que nos preguntamos en el primer capítulo sobre los diseños Canard. ¿Los diseños Canard son más bellos? Con la excepción de los esperpentos tales como el pterodáctil y los diseños de Mignet, para mí sí son mucho más bellos, pero por mucho. 2. Ahorran peso y arrastre por no tener cola. Sí ahorran peso, pero no ahorran arrastre, sino al revés. Al nulificar la sustentación de la parte central del ala principal,
pero conservando su arrastre. 3. Aumenta la sustentación por generar sustentación positiva en vez de la negativa que genera el estabilizador horizontal de cola de un diseño tradicional. Desgraciadamente, salvo diseños con el canard en un plano correctamente distanciado, sobre todo verticalmente distanciado de las alas principales, en el plano vertical, su interferencia con las alas principales destruye esa posible ventaja y empeora la sustentación neta. ¿Son más seguros los diseños canard? Yo diría que sí, en la inmensa mayoría de los casos, pero son más inseguros respecto a diseños convencionales que evitan la entrada en pérdida, ya que si nos equivocamos en la carga alar sobre la superficie canard, se puede entrar en pérdida por el ala principal y jamás se puede recuperar. ¿Son más económicos? Sí, por pesar menos y necesitar menos cantidad de material. Además, algunos se fabrican con la técnica de molde abierto, simplificando y acelerando su construcción. ¿Son más rápidos? No, son más lentos, medidos justamente, y para colmo son bastante más ruidosos y requieren de pista mucho más larga, por ser los más rápidos sobre la cabecera de la pista antes de aterrizar. Además, que con sus alas abrechadas pues parecen ser más rápidos, aunque no lo sean. ¿En qué sentido son más útiles? Bueno, pues en el caso de los ultraligeros, donde pones el canard en un plano diferente al ala principal, son muy útiles por su mayor portabilidad, menor peso, menor costo, menor necesidad de potencia y de pista. Y son muy útiles también en diseños de 3 superficies, donde se busca bajar la velocidad mínima. Pero entonces ya no es un diseño canard, sino que es un diseño de 3 superficies, donde se agrega una aleta al frente del fuselaje. Muchas gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado. Aquí tienen mi nombre y dirección de correo electrónico por si me quieren hacer algún comentario de cualquier tipo.